Bienvenidos a la clase. Buenos días. Vamos a darle inicio. Estamos sobre la cuarta clase. Ya estamos casi para finalizar el curso. Entonces, si quieren anotan ahí. De todos modos, ya están las actividades en la plataforma. Siempre vamos a trabajar Duolingo. Vamos a trabajar para el día de hoy. En el transcurso del día van a trabajar la comprensión de lectura. Ahí están las indicaciones cómo lo tiene que hacer. Eh, lo tiene que trabajar a mano, pero si, si tiene la dificultad usted de imprimir el documento, solamente puede hacer las respuestas en un cuaderno o en una hoja, como a usted le favorezca más. También tenemos un vocabulario y la evaluación final sobre 6 puntos para completar 20 puntos del bloque número 4. Entonces, les voy a compartir un documento donde tengo la información que vamos a trabajar hoy. Bueno. Bueno, el día de hoy, el 18 de junio, vamos a trabajar varios temas, pero iniciando con unos verbos. Entonces, para iniciar, le voy a pedir favor a, a ustedes que me den un ejemplo de un verbo. Sí, en inglés y en español. ¿Me dan el ejemplo de un verbo en inglés? Se pueden apoyar en algún diccionario, en el internet, o si saben alguno, que lo compartan aquí. Buenos días, licenciada. Buenos días, Heidi. Sería speak, hablar. Sí, correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me dé otro ejemplo? Buenos días, licenciada. Buenos días, Glendy. Sería drink, beber. También es correcto. ¿Alguien más? Buenos días, licenciada. Buenos días, líder. Student sería estudiar. Sí, en el caso de estudiar sería study. Study. Sí, porque usted student es estudiante y estudiar sería to study. Ah, va, gracias. Bueno, entonces no sé si alguien más quiere participar. Bueno, aquí tengo yo una lista de verbos. Fíjense que los verbos, tanto en idioma inglés, español o cualquier idioma a que nosotros querramos aprender, se basa en verbos. Por ejemplo,
yo no puedo hablar ningún idioma. Por ejemplo, me voy a los Estados Unidos y no puedo hablar y estoy en una comunidad solamente de personas que hablan inglés. Entonces, por ejemplo, yo quiero comer, por ejemplo, y yo le digo a ellos, eat, ellos saben que yo quiero comer. Y así solo con la palabra, ellos van a comprender. El verbo es la acción o movimiento en la oración y es parte del predicado. El sujeto, pues, son los pronombres personales, los nombres propios son el sujeto de la oración. Y el predicado está compuesto por el verbo y un complemento. Entonces, ese siempre será el orden de cualquier estructura gramatical que usted trabaje en idioma inglés y en idioma español. Pero el verbo se puede conjugar en varios tiempos. Aquí solamente hay dos. Creo que la semana pasada trabajamos el progresivo de los verbos, donde yo tenía que agregarle el ing al verbo y que me tengo que apoyar con el verbo to be para hacer una oración. Por ejemplo, en el caso de abriendo, copiando, opening. Aquí, si ustedes observan, ando, endo está más enfático, más pintado. Y aquí está ing, también más pintado y más grande. Quiere decir que si nosotros queremos grabar en nuestra mente, vamos a colocar que la clave es ando, endo. Y en inglés, agregar la partícula ing. ¿Para qué? Para formar el progresivo o continuo. Continuo. Para este tiempo verbal se utiliza el verbo ser o estar, que en inglés es el to be. Como un verbo auxiliar. Entonces, si yo quiero formar una oración, ya lo vimos la semana pasada, I am opening. She is thinking. We are learning. Mire, el verbo to be en este caso es el am, el is y el are. Aquí estamos hablando del verbo to be, que yo necesito como un auxiliar cuando hablo del progresivo o continuo de los verbos, que es así como lo voy a utilizar. En el caso del infinitivo, es la forma base. Que la preposición tú, la preposición tú que se antepone, se traduce en la terminación ar, er, ir.
Entonces, por ejemplo, abrir, to open. Agradecer, to thank. Aprender, to learn. Archivar, to file. O sea que la clave en inglés es tú y en español es ir. Cuando se hace una oración usando los verbos, se omite el tú. Por ejemplo, I open the door. No dije yo I to open, ¿verdad? Sino que ya cuando conjugo con cualquier pronombre personal o con sujeto, entonces yo omito el tú. O sea que el infinitivo es, por ejemplo, abrir, sin conjugar, pero ya cuando conjugo lo quito. She learned. Pero aquí juega la regla cuando le agrego la S. En este caso no tengo que agregar solo la S porque el verbo no aplica ninguna regla que vimos la semana pasada. She learns very well. Yo abro la puerta. Aquí está el verbo, abrir. Está learn y aquí está file. Esa es la acción o movimiento de la oración. Entonces, para eso nos sirven los verbos. Pero tenemos que saber cómo utilizarlos, cuáles son los tiempos. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo los dos tiempos verbales, que es el infinitivo o forma base y el progresivo o continuo de los verbos, que es agregando ing. Aquí continuo. El gerundio. También se llama el gerundio. Bueno. Hasta aquí vamos. ¿No hay alguna pregunta? ¿Están comprendiendo cómo se utilizan las formas verbales? Entonces, aquí tengo una lista de aquí verbos regulares. Pero esto, ¿cómo lo voy a saber yo? Yo voy a saber cuáles son regulares y cuáles son irregulares cuando uso el pasado de los verbos. Pero en esta clase no vamos a ver el pasado. Entonces, usted se quiere investigar, usted coloca regular verbs en inglés y le aparecerá una lista de verbos regulares. La diferencia es, pero ¿por qué son regulares y por qué son irregulares? La diferencia es cuando yo los aplico en el tiempo pasado. Aquí en este caso no hay nada que afecte que son regulares o irregulares, pero sí hay una clasificación de verbos regulares y de verbos irregulares. Pues aquí están los verbos regulares: abrir, to open, to think, to learn, to file, to add, to help, to change, to cancel, to share, to close, to check, to chat, to collect. Aquí es collect. To start, to please, to answer, to copy, to believe, to cover, to deposit, to develop,
to dictate, to emit, to listen, to study, to explain, to voice, to date, to sign, to like, to print, to include, to inform, to call. Abajo hay otros. Pero aquí entonces, por ejemplo, to open, solo es como un ejemplo. Significa abrir. Pero no, si lo coloco sin el to, no dice abrir, dice abre. Simplemente. Entonces sí hay una diferencia. Aquí están los demás. Hay muchos más, ¿verdad? Pero aquí es una lista de verbos tal vez que uno más utiliza. Pero por ejemplo, si estoy en la casa, barrer, lavar, trapear, cocinar, hornear. Es un mundo de información. Ahora vamos con los irregular. Pues los irregular, sí, nuevamente, ¿cómo voy a saber yo? Investigando y cuando pasemos al pasado de los verbos más adelante, no sé si en la próxima clase, en la última o hasta el siguiente curso, vamos a trabajar el pasado de los verbos. Aquí están los verbos irregulares, igual. Le tengo que anteponer la preposición to y ar, ir, y aquí la terminación ing. Bueno, aquí hay unos verbos específicos. No tanto porque que tengan algo en especial, sino que tal vez sean los que me van a servir, que yo voy a usar más, por ejemplo, que es el verbo gustar, querer, necesitar, hacer mental, el hacer físico, ir, permitir, tener y poder. Aquí hay una excepción, dice. Por ejemplo, aquí, I like to work. Aquí está el infinitivo. He wants to buy. Aquí está el infinitivo. She needs to study. Aquí está el infinitivo. Aquí no hay. Tampoco. Aquí sí. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay dos verbos. Voy a pintar esto de otro color. I like. Miren, el primer verbo está conjugado con un pronombre personal. He wants. Voy a cambiar she por they. They need. Bueno, aquí we do. Voy a pintar. We make. I go. We have. We can. Bueno, pero aquí hay algunas diferencias. Por ejemplo, I like to work significa que estoy usando la conjugación con un pronombre personal y un verbo en infinitivo. I like to work. He wants to buy. El sujeto más el verbo más un infinitivo. They need to study. El sujeto, el verbo más otro verbo. O sea que en la estructura hay dos verbos. Miren, están el que está conjugado y el que está en infinitivo. Ahora aquí solo hay uno. We do. We make. I go. Voy a colocar aquí otro, pero sin esa. I go. Aquí está el otro verbo.
En algunos casos no se puede colocar dos verbos. Algunos no dan la oportunidad. Por ejemplo, yo lavo, por ejemplo, el verbo lavar. Yo lavo, estudiar también. No. Tiene que tener coherencia la oración. Entonces, we have to go, we can play. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí dice hay una excepción. Se omite la preposición tú. ¿Cuándo? Cuando estoy conjugando con el verbo can. We can, no voy a decir we can to play, sino que solo me voy así. Pero esa es la regla. Con el verbo can, yo no voy a colocar el tú. De ahí con todos tengo obligadamente, cuando hay dos verbos en la estructura, uno conjugado con el pronombre personal o el sujeto, entonces ahí sí tengo que colocar. Por ejemplo, voy a colocar aquí en lugar de I, a my friends. Mire, ese es un sujeto, pero no está como pronombre. Lo estoy cambiando para que veamos que los sujetos pueden ser nombres propios, el nombre en la oración o el pronombre personal. Entonces aquí conjugo. Conjugar significa colocarlo con el sujeto. Eso es conjugar. Mi amigo es el sujeto. He es el sujeto. They es el sujeto. We es el sujeto. Y vamos a cambiar we por miren, aquí es el sujeto. Mi madre y yo. Tiene mucho que ver el sujeto en idioma inglés, porque en base a sujetos, a pronombres, a todo eso, yo aprendo las reglas. Entonces, aquí miren, make, ese es el verbo, pero como no hay otro, no coloqué algo amarillo ahí porque no hay otro. Entonces, vamos aquí con los ejemplos. ¿Me hacen un ejemplo, por favor? Y yo lo voy a colocar aquí. Vamos a ver. Como son varios verbos, para que no hagan todas con el mismo, unos hacen con like, otros con want, otros con need, otros con do, otros con make, de fabricar, y otros con go, con let, con have y con can. Y nos vamos aquí a hacer los ejemplos. Bueno, aquí hay una parte de la oración. Aquí voy a colocar. Bueno, esa es una parte de la oración que vamos a ver en un momento. ¿Me dan los ejemplos? ¿O los dejamos ahí y me los dan después? ¿O ya los tienen? ¿Ya tienen el ejemplo? ¿Alguien que me colabore para los ejemplos? Buenos días, licenciada. Buenos días.
I want to learn Spanish. El verbo principal, ¿verdad? Ajá, Este es el principal. Y el auxiliar sería este, ¿verdad? así es. Vale. ¿Alguien más? Ya no me dan con want, sino que me dan con otro. Buen día, licenciada. Buenos días. Yo tengo otro que sería I like to dance with my sister. Ah, I like. Ah, y el sujeto sería con la conjugación. Y el verbo es este, ¿verdad? El que está en infinitivo. Vale. ¿Alguien más? Vamos a hacer una negativa aquí en los ejemplos. ¿Cómo haría la negativa yo? Antes de que la haga. ¿Qué tengo que hacer en la negativa? Eso lo vimos la vez pasada cuando se le agrega la S, cuando se hace negativa, cuando se hace interrogativa. Alguien que me diga cómo hago la negativa en tiempo presente. ¿No recuerdan? ¿No les dice algo el do y el those? Licenciada, tal vez puede ser I don't like my house. Sí. I don't. Pero después de like, ocupemos otro verbo que no sea like ni want. Ya usted ya me dio, ya dio una luz cuando es negativa. Entonces busquemos un verbo que usted me quiera hacer con cualquiera de estos que están aquí. Menos con like y want, porque ya lo tenemos. Vamos con need. Si quiere lo hacemos con need. Entonces sería I don't need a book. Yo no necesito Sí. un libro. I don't need, pero necesitamos otro verbo ahí. I don't need un libro. No, yo no necesito comprar, yo no necesito vender, yo no necesito leer, yo no necesito escribir en el libro para buscar el otro verbo, porque aquí solo está el primero, que es cuando conjugo. Licenciada, sería así como I don't need real. Vale. O Correcto. tal vez I don't need. write, escribir, I don't need write. to, porque tengo que agregar el infinitivo del verbo. To write. Ese libro. ¿Cómo voy a escribir ese? Ese ya lo vimos la vez pasada. Ese, eso, esto, estos. That. That. Book. Vale. Entonces aquí yo voy a subrayar don't need amarillo. Y to write, que estoy usando infinitivo, con rosado. Ahora vamos con need, ya hicimos need, ahora do. Ahí no voy a utilizar dos verbos, solo una oración con do, que son los verbos que más utilizamos cuando hablamos. Entonces, con do, una oración negativa también. Puedo usar those también, those not.
¿Y cuándo voy a utilizar does not o does not? ¿Cuándo voy a utilizar doesn't not o does not? Aquí podría usar también do not o don't. En la otra, does not o doesn't. ¿Con qué personas o sujetos voy a utilizar does not? Eso lo vimos creo que en la clase anterior o no sé si en la segunda o tercera clase. ¿Cómo la haríamos? ¿Cómo sería? ¿Alguien que me diga? El does not lo voy a ocupar con she, he o it. Ya creo que se va. ¿Cuánto tiempo resta? Que me digan, por favor. María. Con he, she, it, yo voy a ocupar este. Does not. O también voy a colocar entre paréntesis porque o puede ser uno o el otro, pero no los dos. ¿Qué no quiero que haga María? Do, porque es el do. Vale. ¿Y por qué 2 veces do? Porque aquí el dos está como función de auxiliar y como función de principal. Para que ustedes tal vez comprendan mejor, voy a colocar aquí 2 personas. Para cambiar dos. Y esta la voy a colocar con she. She, como es tercera persona. Doesn't. O does not. Pero aquí María y Pedro, como es, María y Pedro es como que si yo dijera do. Ellos, voy a ocupar do. Do not. Ahora, ¿por qué hay 2 veces do? Porque el do lo puedo utilizar función de verbo auxiliar y función de verbo principal. En este caso, este no tiene traducción, pero este sí. María y Pedro do not. Aquí do not es un no negativo. Voy a colocar aquí do not. Eso no lo voy a borrar, solo para que sepan que es no presente. Es un no de tiempo presente. Did not es un no de tiempo pasado.
O sea que en el idioma inglés un no depende del tiempo. Will not es un no de futuro. I'm not es un no del verbo to be. Entonces, aquí hay otro también. Did not es un no de... Ah, ya está. Entonces, esos do not, did not, will not, am not, no tienen la traducción, sino que solo son auxiliares que me ayudan a trasladar una oración a forma negativa. Lo voy a borrar porque es solo para explicar, pero estamos en otro tema. Entonces, ahora vamos con el número 5. Make. She make a cake. Cake. Alguien que me diga, que me busque la palabra cake, ¿qué es pastel? Cake. No sé si así. No recuerdo. ¿Me la corrigen, por favor? Ahorita estoy saturada de información y se me olvidó. ¿Está correcta o me dicen si la tengo que corregir? She makes a cake. Yo fabrico un pastel. Licenciada, ¿Diga? cake es con C de casa y K de koala. Ah, ya, sí, yo decía que estaba mal. Ahí, ¿verdad? Cake, permítanme, ahí estamos. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí. Voy a colocar aquí to want para que ustedes sepan por qué. El 2 era to like. El 3 es to need. El 4 es to do. El 5 es to make. El 6 es, ¿cuál sería? Go, let, have, y can. To go. To let. To have. Y to can. Aquí estoy diciendo con los infinitivos.